tal? Bienvenidos a una nueva edición de programa Hay Vacantes. Y este día estamos pues muy contentos porque estamos con el escritor, bloguero, pero sobre todo con el amigo Jorge Arturo Borja. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Y pues sin más, ¿no? Vamos a iniciar. Ay, a ver, cuéntanos, tenemos una pregunta de inicio, ¿no? Y sobre todo después de leer tu obra. ¿Te consideras un autor o un personaje de tu obra? Pues en todo caso, a veces me considero un autor, pero un autor que se dedica a ver en la vida propia como un instrumento. O sea, la gente que escribimos, lo que hacemos es que también nuestra vida, o nosotros, nuestra mirada es un instrumento para ordenar la realidad, para entenderla. Y cuando nos asumimos como personajes, también es como esa posibilidad de tener una herramienta para ir cruzando a través de esa realidad. Aunque claro, pues los personajes, en todo caso, yo seré un personaje, pero un personaje fallido, ¿verdad? Ni en la vida de las letras y ni en la vida real pues ha alcanzado su esfericidad, su redondez, su fuerza. Sí, pero ya va a llegar su momento, ¿no? Ya llegará mi momento, voy a decir como Mahler, ¿no? Un día llegará mi momento. Ojalá. Oye, y en la vida cotidiana sucede de la misma manera, digo, cuando todavía no te plasmas frente a la hoja en blanco, ¿cómo te asumes en esa realidad? ¿A veces te has visto como ya un personaje inserto en una historia? Pues fíjate que a veces cuando trabajo una ficción, o incluso con lo de las crónicas, haz de cuenta que yo veo una diferencia, que en la manera en que voy objetivando, es como si yo fuera un androide, un robot que va viviendo, ¿no? Pero el que está dentro, el que vive dentro, pues ese es el que va organizando y el que incluso hace que el otro haga cosas osadas y se meta a lugares donde no debe ir y diga una serie de tonterías, precisamente para medir, ir midiendo el campo, ¿no? Como decimos aquí, para medirle el agua a los camotes. Ajá. Entonces, digamos que tengo una vida así como autor, pero esa se divide en dos: el que vive para consignar lo que va viviendo, y el otro, el que va pensando. Ese no sé dónde viva, pero yo supongo que es el real. Porque precisamente esa era parte de nuestra segunda pregunta, ¿no? Entre la crónica, que también es algo de lo que tú realizas, y la ficción, ¿cómo distinguir el momento en que inicia la invención? Y del suceso, del suceso. El distinguido del suceso. Bueno, mira, antier, en una de las presentaciones, estábamos hablando de que en el siglo XVII, de repente, hay filósofos que hicieron una distinción entre la imaginación y la fantasía. Entonces tú podías imaginar lo que tenía bases reales, lo que era propio de la realidad. O sea, por ejemplo, ahorita, no sé, así con la realidad mexicana, podrían entrar unos narcos y nos levantan a todos, ¿verdad? O unos granaderos. O unos granaderos y nos golpean, ¿verdad? Que es casi lo mismo. Eso sería parte de la imaginación, claro. Lo que vas elucubrando a partir de una base real. Pero también está la otra parte, le llaman facultas figendi, que es lo que ya va más allá de la realidad, lo que es la fantasía. Si ahorita entrara un unicornio, ¿verdad? O llegara un dragón y nos atacara, pues ya es la fantasía. Entonces esta posibilidad de imaginar, esta posibilidad de fantasear, pues es la que desarrollas en los géneros. El género, la base del género es que es una convención entre el autor y el lector. El autor dice, por ejemplo, te voy a asustar, ¿verdad? Te voy a contar un cuento de terror. Y si tú lo lees y te empiezas a reír, pues es que la regó el autor, ¿verdad? No te contó un cuento de terror. Y así ocurre que se establece una relación. Los géneros son eso, son esa posibilidad de comprender la realidad a través de ciertas convenciones, a través de ciertos convencionalismos que tiene la literatura. Entonces, esta imaginación y esta fantasía se aplican a determinados géneros. Mira, por ejemplo, cuando se trata de trabajar con la realidad, pues a mí me gusta mucho la crónica. La crónica te permite organizar y darle sentido a la realidad. La realidad, tú sabes que es un caudal de sensaciones, de impresiones y de cosas que nos van rebasando todos los días, ¿verdad?
Entonces la manera en que tú la puedes organizar este mundo exterior que nos avasalla, pues es la crónica. Aunque para eso a veces requieres de las herramientas de la imaginación, las herramientas que a veces son de la literatura, ¿verdad? Nosotros vemos crónicas de nuevo periodismo, o incluso este libro que nos gusta tanto, que es El Águila y las Serpientes, de Martín Luis Guzmán, muchas cosas las imagina él. O sea, él no sabe que en realidad qué está pensando Rodolfo Fierro en la fiesta de las balas, pero se lo imagina. Se lo imagina. Él se lo imagina. Novo, ¿no? No, o Novo también, ¿no? Novo, que es un magnífico cronista. Él se imagina muchas cosas. Entonces tú puedes utilizar estas herramientas que te da la literatura, en este caso la imaginación, aplicadas a la crónica, ¿verdad? Aplicadas a la realidad, para darle una composición, para darle un orden, para darle un sentido, para darle una ruta, ¿verdad? De hecho, es como le damos sentido a la realidad, ¿no? Alguna vez un profesor y querido amigo, Víctor Gerardo Rivas, nos decía, ¿no?, que necesitamos la ficción porque la vida es muy aburrida, ¿no? O sea, si no hubiera ficción. Exactamente. Y de hecho él ponía como ejemplo de Heródoto, ¿no? Se piensa en lo que es Heródoto en la historia, ¿no? O sea, sus historias en la batalla de las Termópilas, y debe haber mucho de ello que nos inventó que no Heródoto, es cierto, ¿no? sí, que lo inventó él. Sí, bueno, pues es hasta el caso, ya dentro de las 1001 noches, tú ves que las mejores compilaciones, la de Burton, la de Mardreus, pues muchas cosas son inventadas, cabrón. O sea, a los tipos se les ocurrió añadir otros cuentos a los que ya existían del núcleo principal. Allí vamos también a la otra parte, la del cuento. Yo practico ese género por una razón bien sencilla, porque es un género que busca las paradojas de la realidad. Es decir, es como si se abriera una grieta en esta realidad que estamos viviendo y nos permite ver así el entresuelo, el entramado, el tejido de la realidad, ¿verdad? Y eso solo se hace a través de la fantasía, es decir, a través de una imaginación aplicada mucho más poderosa, que ya te da cosas que no existen. Entonces el cuento tiene esa posibilidad, que la realidad de todos los días, la que tú ves cotidianamente, de repente tiene cosas milagrosas, fantásticas, desgraciadas, horribles, desdichadas, ¿verdad? El cuento te permite mirar a través de esa grieta o a través de una mirilla donde tú entiendes eso que decía Vallejo, absurdo, solo tú eres puro. La pureza del desorden, la pureza de lo que rebasa estas convenciones que estamos viviendo, ¿verdad? Y ese es el poder de la literatura, es el poder de la escritura, que nos hace entrar en una realidad, o en estos cimientos de la realidad que no conocemos, ¿verdad? Aunque los estamos viviendo, y aunque estén ahí, ¿verdad? Aunque estén allí, no sabes lo que está pasando. A mí me viene a la mente un cuento de Isidoro Blackstein que se llama El tío Facundo. Yo estuve en un taller con Valadez, ¿no? Y siempre lo recomendaba Valadez porque es bien padre. A una familia de clase media en Argentina llega el tío que es la oveja negra de la familia, que nadie lo quiere, y llega y lo recibe la mamá, que es su hermana, y el tío empieza a trastocar toda la realidad, ¿verdad? Porque el tío es un libertario, es un cabrón. O sea, él dice es que la verdadera vida es un vendaval, y él llega como un vendaval y hace que todos cambien, hace que la sobrina empiece a acostarse con todos, que la mamá se vuelva marxista, ¿no? Que el papá se vuelva pintor, y empiezan a vivir una vida intensa. Pues es precisamente esa la promesa del arte. El arte te hace vivir intensamente, te hace vivir así en grandes momentos. Tanto si nada más abrevas de él, si eres un diletante, ¿verdad? Como si te metes, te sumerges en esas aguas, ¿no? Entonces esa es la posibilidad que tenemos los que nos gusta el arte, sea la lectura, ¿verdad? Sea la literatura, sea la danza, el arte que quieras, ¿no? Por ahí yo tengo una amiga que dice que cada que baila empieza a ver una lluvia dorada, así que entra como en un estado místico. Pues así, es eso, porque te permite ver otras dimensiones de la realidad que no conocemos. ¿Y qué hará falta para poder acceder a eso, Borja? Porque está al alcance bueno, no sé si al alcance de todos, pero está en el medio en que todos nos movemos, está, como dices, en la realidad, pero hace falta que acaso un poder o una decisión del poder asomarse a esa mirilla. Estamos en el suceso y, por ejemplo, ahorita hay sucesos muy gruesos en el país.
y algunos lo leen en el periódico y lo avientan a bote de basura y sigue la vida cotidiana, voy a la oficina, trabajo, me salgo, regreso a mi casa, ceno con mi familia y no pasa nada. ¿Qué hace falta para sumarse? Pues de muchas maneras, yo veo que mucha gente, esta es una sociedad que requiere de muchas drogas para vivir. Primero para evadirse, pero también a veces para vivirla intensamente, ¿verdad? La droga, llámese alcohol, llámese café, llámese chocolate, llámese marihuana, llámese cocaína. La droga es esa posibilidad también de cambiar nuestra manera de ver el mundo. Entonces, hace esa ruptura, ¿no? Hay gente que busca eso en la droga, pero bueno, lo puede buscar también en la poesía. Claro. De repente yo recuerdo que cuando te echas unos hongos, de repente ves la música y ves los colores de la música. Eso se llama sinestesia, ¿verdad? Que dos sentidos se cruzan. Bueno, eso también lo tiene la poesía. Cuando dice Huidobro, el grito amarillo es una sinestesia, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues digamos que precisamente el arte que es una construcción humana, tiene esa posibilidad, no nada más como vía de escape, sino como vía de conciencia para vivir intensamente. Por eso en realidad no se promueve el arte ni se promueve la cultura, eso es mentira, nada más dan así un barniz, es una brochada, ¿verdad? Así para decir, estamos promoviendo esto. No, promover el arte es entenderlo, es sentirlo. Básicamente a lo mejor ni tiene que ver con el mero intelecto, ¿verdad? Porque a veces a mí se me hace que los críticos o la gente que se dedica a hacer parámetros del arte y darle categorías y todo, pues son como alguien que estuviera haciendo la autopsia de un cuerpo muerto, ¿no? Sí. Y no, esto es un cuerpo vivo. Cuando tú te asomas al fenómeno, en mi caso de la literatura, pues ese fenómeno te hace que vivas con él. Es como si un demonio o un ángel pues tomara posesión de tu cuerpo, ¿verdad? De repente, cuando tú estás escribiendo, ustedes los que son poetas lo saben, ¿no? Así le llaman a algunos la musa. Bueno, llega la musa y se posesiona de ti, cuate. Ahí nos seguíamos a Robert Graves, ¿no? Sí. Llega la diosa blanca y baja, se posiciona de ti. Podrías estar haciendo otras cosas, podrías beber, podrías estar jugando fútbol, podrías estar con tus cuates, estar haciendo el amor, y no, estás escribiendo. Eso es una posesión, yo diría, puede ser divina o hasta demoníaca, dependiendo del resultado, pero lo importante es que es una ruptura con la realidad. Eso te lo permite el arte, siempre y cuando tengas esa disponibilidad, así como los chavos, yo veo que ahí donde yo trabajo se meten una mona, se meten piedra y todo, entonces tienen esa disposición de aventurarse en cosas terribles, así decir, me voy a meter a la selva, me voy a tirar al precipicio a ver qué se siente. Bueno, la literatura o el arte en general es esa posibilidad. Una forma de precipicio, claro. Una forma de precipicio donde igual te caes y te despeñas, o a lo mejor empiezas a planear cuando te salen alas. Esa es la posibilidad. Y sí, hay acceso para todos. Uh-huh. Lo que pasa es que hay una especie de preparación o iniciación sensible. Uh-huh. O sea, está difícil si tú, no sé, lo que te gusta es que le vas a la América y crees en San Judita hasta adentro. Claro. Pues está un poquito difícil que le entres, que penetres, pero tantito que pongas disponibilidad. Yo he visto esta conversión, que así lo siento yo, es como una conversión casi religiosa, de gente que nunca se acerca a ninguna manifestación artística y de repente oye música clásica, ¿no? De repente oye a Mahler, y ay, cabrón, así siente un sacudimiento, ¿no? Yo que oía pura banda, ¿no? Yo oía, no, pues igual, ¿no? Hay gente que, yo una vez fui con un estudiante a ver a Martha Graham, cuando estuvo alguna vez aquí en México hace muchos años, y era un estudiante de prepa, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dijo, oye, ¿y eso qué están haciendo? Digo, ni te preguntes nada, tú oye la música, siéntela, y salió así como, oye, como en trance, ¿no? Es que no entiendo qué pasó, dice, o sea, me gustó mucho, pero no sé ni por qué. Claro. Eso es, claro. Es como el amor. Mira, este verso de Sabines que es tan hermoso y que dice del arte, ¿no? Todo se hace en silencio como se hace la luz dentro del ojo. Así es el arte. Sí, es ese momento en el cual uno descubre, ¿no? Estoy hablando con Deleuze, ¿no? Que uno descubre que la flor no es nada más la flor del mundo, ¿no? Sino que tiene que estar en otra posición para seguir generando cosas. Ese es padre, ¿no? Hay un milagro, ocurre un milagro, y esto lo dice Borges, cuando
un lector encuentra su cuento, su poema, encuentra su libro, porque siempre hay un libro que habla de nuestra vida personal, aunque lo haya escrito Cervantes o lo escribió Homero hace 5000 años, no importa, habla de tu vida. Claro. Entonces descubrir eso es como descubrir el amor, igualito, cabrón. Claro. Es un impacto, un estremecimiento. Claro. No, pues que se dice después de eso. Oye, Borja, has pasado por varios géneros, ¿no? El guión, la crónica, el cuento. ¿En cuál te sientes más cómodo? ¿Cuál es el que tú crees que fluye más a la hora de estar escribiendo? Que es más tu voz, más Borja. Pues mira, la cosa es más bien de la emoción que se quiere transmitir. O sea, sí es una emoción muy íntima. Yo he tratado, pero no soy como ustedes. Yo los admiro porque son poetas. Entonces, si es una emoción muy intensa y muy íntima, pues deberías acudir a la poesía. Incluso cuando uno hace narrativa, si está transmitiendo esa emoción, acuérdate que empiezas a hacer como prosa poética, ¿no? Por ahí decía uno de mis machos, es que la emoción dispara el ritmo, y aunque no quieras, si tú estás emocionado, empieza a hacer poesía. Puede ser la más deleznable, la más fea, pero estás haciendo poesía. O al revés, puede ser nuestro caso. No digo por ustedes. No, claro, yo mis respetos, ya saben que los estimo. Pero igual, cuando hay esa intención de querer explicarte el mundo, a lo mejor una crónica. Claro. Cuando hay esta otra de buscar estas paradojas, este absurdo, pues a lo mejor el cuento. Cuando hay necesidad de darle al mundo una explicación, un andamiaje, para, por ejemplo, explicar tu vida, es una novela. Yo sé que hasta el ser más estólido tiene una gran novela, ¿verdad? Nada más le hace falta escribir. O sea, los seres, por más anodinos que sean, los humanos, tenemos ahí algo que está latiendo, algo que nos hermana y que nos acerca al arte. Entonces, por eso es bien bonito. Si tú buscas tu género, pues hay muchas maneras de fluir, ¿verdad? Es como, perdón que sea el signo tan estúpido, pero es como nadar, amigo. Si vas en una corriente muy fuerte, a lo mejor nadas de crawl, ¿no? Y si estás tranquilo, nadas de a muertito. Entonces, a lo mejor haces un aforismo, a lo mejor haces una minificción, o a lo mejor haces una novela polifónica, ¿no? Dependiendo qué quieras sentir, en dónde estés navegando. ¿En qué aguas estás navegando? Claro. Y hablando de la poesía, ¿tú la has practicado? Pues no con la fortuna que ustedes, yo practico versos, ¿no? A ver, versos y que a mí me dan risa. Admiro mucho a Renato Leduc porque tenía esa posibilidad, era un poeta muy desmadroso. Entonces a veces me quisiera acercar a él, ¿no? Entonces, hice una cosa que se llama Sinfonía Animal y me daba gusto porque luego la decía yo en las cantinas y hasta me invitaban el trago, ¿no? Tuvo mucho éxito en varias cantinas, en el Horrorizaba, en la tequilería de Manrique. Decía, mi pollo comúnmente pusilánime y contrito alzó la frente presintiendo a tu gatito. Y así en alegre grito pregonador de guerra te puse en 4 patas como perra. Y lanzando mi reto al horizonte me fui contra tu cuerpo como un rinoceronte, como un toro. Aja, 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 burlabas mi pescuezo de jirafa. Mas hallándome tu centro de oro, chillaste enloquecida como loro. Tirabas de mordidas, de coces y zarpazos. Tu furia en verdad era de auténtica pantera entre mis brazos. Y en medio de esta música animal, aleteaste en mi última embestida, no pude aguantarme la estampida y todo salió mal. ¿Esa sabes para quién la hice? Yo quería que la dijera Alejandro Suárez, en la palabra cante, en la carabina de Ambrosio. Nunca se me hizo. Oye, la palabra justamente hablando de esto, ¿no? De lo que acabas de hacer. Tienes una memoria extraordinaria, ¿no? Siempre nos ha maravillado que puedas decir estos poemas completos. Poemas completos, citas, etc. ¿Cómo participa en la memoria de la actividad del escritor? Bueno, mira, yo trabajé 2 años en un programa de televisión con Juan José Arriola, que era así el paradigma de la memoria del maestrazo. Sí, claro. Y además del buen decir, ¿no? De la dicción, de la sintaxis, parecía que estaba dictando, incluso... Tenía muchos gigas. Tenía muchos gigas. Incluso fíjate que ahí yo recuerdo que alguna vez nos contó y luego lo platicó en el libro, en su bestiario, se lo dictó a José Emilio Pacheco, porque ya le habían adelantado una lana y entonces no lo había hecho. Entonces lo tenía que entregar al día siguiente, se había dicho, sí, ya está.
y lo tenía que entregar y dice que se fue con José Emilio Pacheco, una máquina de escribir, una botella y José Emilio, como sabía escribir, hablándolo, así. Era tremendo. Entonces yo le aprendí a él dos cosas que algún día platicamos así como ahorita, ¿no? Entrevista y entrevista. Él me decía, es que mire joven Borgia, así me decía, la literatura es como un báculo, decía. ¿Cómo, maestro? ¿Sí? Perdón, ¿a dónde va? Sí. Pues la onda es que, decía, es que si estás ciego, te permite irte orientando, ¿no? Si estás cojo del alma, te permite asentarte, sostenerte, ¿verdad? Y si si te atacan los perros, así también, los perros de la realidad, a darle sus chingadas con ese báculo. Entonces lo que yo entendí de esto es que cuando tú lees poesía, y eso era padre porque el programa lo hacía Antonio Alatorre y el maestro Arriola. Cuando tú lees poesía, a veces la poesía te transmite, te comparte el poema emociones que ni siquiera has vivido y tú luego las entiendes, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de César Vallejo, ¿no? Piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con la cosa. De repente en una línea dice, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Y yo decía, pues está padre, pero... Y un día que me separé, así que leí una carta de abandono y me salí así como perrito sin dueño de mi departamento, me resonó esa voz de César Vallejo. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Y dije, puta, ya lo entendí, pero qué doloroso entenderlo. Entonces la poesía tiene esa posibilidad. Entonces tú te acuerdas porque es un ritmo que se transmite, es una emoción. Pero aparte ese ritmo, no tanto porque tenga una facilidad mnemotécnica, sino porque hay una emoción que se imprime dentro de tu alma, por decirlo de alguna manera. Porque déjame decirte esto, decía el maestro Arriola, decía, la memoria es la inteligencia de los pendejos. Entonces, si tú te aprendes algo de memoria, te lo aprendes como perico. Pero lo importante no es eso, lo importante es que lo sientas. Claro. Ese es así básico, man. Te salva de muchas situaciones, ¿no? O al revés, te meten otras muy terribles. Y vamos a pausar Sí. Perdón, esto que vieron, no sé cómo se haya visto, fue un corte que hicimos. Porque el audio es propio de una cafetería y es que estamos en la cafetería Katsina, aquí en el centro de Tlalpan, donde precisamente conocimos al maestro Borja en el taller de Eusebio Rubalcaba. Entonces, tallereando textos fue como nos conocimos. Los sábados a las 12 del día. Los sábados a las 12 para los que estén interesados, sábados 12 de la tarde en el Café Katsina, en la calle Madero, cerca del centro de Tlalpan. Y precisamente eso nos lleva a otra pregunta, Arturo. Tú has impartido talleres, tú has dado talleres, ¿cómo te ha ido? ¿Qué piensas acerca de esa actividad? Pues bueno, mira, lo que pasa es que más que los talleres que he dado son los que he tomado, porque hay gente que los domingos o los fines de semana sale con su familia, hay otros que pues, se dedican a beber cerveza y ver el fútbol, ¿verdad? Hay gente que no sé, se va al Reiki o se va a correr o se va de camping, ¿no? Entonces yo lo que acostumbraba pues, era ir a talleres, leer, escribir y beber, es básico. Y pues desde siempre, en la universidad empecé con un taller con María Eugenia García Cortés y saliendo de allí estuve en un taller como 5 años con el maestro Edmundo Valadez, un taller. Era de todo tipo de narrativa, ¿verdad? De ahí estuvo Nayer Vieya, estuvo Ricardo Charles, estuvo Andrés Acosta, estuvo Perocles Arenarios, y el maestro, pues una persona fuera de serie, muy a todo dar. De allí, pues estuve en un taller con Agustín Ramos, con Daniel Sada, con Oscar Wong, con Eusebio Rubalcaba, híjole, he recorrido muchos talleres, y mira, no es tanto por aprender, porque aparte soy egresado de SOGEM, sino más bien por divertirme, porque ahí encuentro a mis amigos. De repente decía Alfonso Reyes que el mundo de la literatura era el mundo de la perduta gente, ¿verdad? Pues, ahí encuentro a personas como ustedes, ¿verdad? Y con ellos pues cotorreamos.
A mí me gusta mucho citar una frase de Erasmo de Rotterdam. Dice Erasmo, los dioses se regocijan en juntar a los semejantes. Entonces yo encuentro a mis semejantes en los talleres literarios o en las cantinas. Entonces, pues, sí, a mí me gusta, no tanto es los que he dado, porque un taller tiene su vida útil, ¿no? O sea, tú estás en un taller y lo más recomendable es que estés un cierto tiempo y luego te vayas. Porque si no, te haces al estilo, a la manera del tallerista o a la manera de los compañeros. Entonces lo ideal es que te vayas. Y pues finalmente el verdadero taller es uno. Ahí dice Attila József, mi maestro me guía desde adentro. Uno tiene un maestro allá adentro, o sea, hay que apelar a ese maestro. Yo estoy en los talleres por estas razones que les digo, porque me divierto mucho, porque encuentro a gente que es como yo. Y bueno, ahorita estoy en este taller con Eusebio Rubalcaba, aquí en el Café Cachina, porque Eusebio pues es fuera de serie también, o sea, más allá de que sabe un montón, ¿verdad? Tiene un colmillo muy retorcido, sí. Pues es alguien que de veras rebasa con creces la imagen que tú tienes de un escritor. Mira, lo malo de la gente que escribe es que cuando escribimos proyectamos lo mejor o lo peor de nosotros, pero siempre algo más. Entonces cuando alguien te conoce, te dice, ah, caray, pues yo pienso que usted es así, a usted le gusta el ajedrez. Y ahora que hice este cuento de Peña Nieto sobre el golf, sí. Me están diciendo, oye, yo no sabía que tú conoces tanto del golf. Pues no, yo jamás he jugado golf, pero pues allí me quise sentir como Peña Nieto, ¿verdad? Jugando golf. Entonces la cuestión es que la gente piensa que tú eres como lo que escribes. Y a veces se hacen unas ideas así muy bizantinas del personaje, ¿no? Sí. Y con Eusebio es al revés. Si tú conoces a Eusebio, a la persona o ese personaje rebasa mucho con creces al escritor, o sea, como ser humano. Sí, es un gran ser humano. Un gran ser humano, o sea, es alguien que mis respetos. Sí. Que yo he conocido al revés muchos escritores, muy buenos escritores, y que los conoces y dices, ay, cabrón, mejor hay que leerlos, ¿no? Es más, algunos hasta les he dicho así porque me he peleado con ellos ahí en internet. Entonces, ay, maestro, los solicito su amistad. Ay, ya soy amigo del maestro fulano, ¿verdad? Y el maestro fulano resulta que es un reaccionario y un cabrón y un misógino. Yo soy lo mismo, pero bueno, soy yo. Soy yo, me aguanto. Sí, yo me aguanto. Pero el rollo, les he llegado a decir, maestro, a usted se le aprecia más en su literatura que en su persona. Y los corto así, ya dejan de ser mis amigos de Facebook. Pues sí, son medio pesaditos. Y Eusebio no, Eusebio sí le gusta tenerlo como amigo. Es entrañable. Es entrañable. Es un ser entrañable, de verdad. Oye, hablando de todas esas cosas, ¿no? Y de cosas que compartimos, y ahorita hablamos de los talleres que has tomado, vamos a hablar de otras cosas que hemos tomado. ¿El alcohol crees que contribuye a crear? ¿De qué manera? ¿No? Sí. Pues mira, yo creo que como esto que estábamos hablando, del alcohol, la droga, el amor, todos contribuyen a hacer un descolocamiento de la realidad. Entonces te permiten ver las cosas desde otro ángulo. Y desde otro ángulo, la peor desdicha, la peor desgracia amorosa es cosa de risa, ¿eh? Ya lo dicen los ingleses, ¿te acuerdas que platicaban de eso, no? El amor, dice, es costoso, es pasajero y sus posturas son ridículas. Entonces, si tú te descolocas tantito, lo que te permite todas estas sustancias, ¿verdad? Que son bienhechoras del espíritu, entonces te permite ver la realidad desde otro ángulo, porque si no vives inmerso en lo que cree toda la gente, ¿no? En los lugares comunes, ¿no? Ay, hay que casarse, hay que tener hijos, y a la familia hay que vivir así, hay que vivir asado. Y pues no es cierto, cada quien puede inventar la vida que quiera. Ahora, que le salga bien o que le salga mal, pues todos estamos bajo ese riesgo, ¿no? Sí. Hasta el cuate que haya leído así el mejor libro de superación y haya tomado clases de liderazgo, también la puede cagar. Claro. Entonces, de hecho, sí, generalmente son los primeros. Esos son los primeros. Lo malo es que ni cuenta se dan. Sí, no. Eso. Entonces, en ese sentido, pues hay que vivir y hay que vivir intensamente. Y estas sustancias te ayudan a vivir intensamente. Acuérdate que Bukowski decía que
cuando bebía se sentía como un superhéroe que iba por el tiempo y el espacio, así remontando todo. Porque si no, sin la bebida y sin la escritura, pues Bukowski no dejaba de ser un viejo borrachín, ¿verdad? O sea, era nada más que eso. Pero bueno, sentimos que es un gran autor porque escribe y porque bebe. Claro. Una cosa rescataba a la otra, ¿no? Así es, ahí las dos se iban impulsando. Si dejaba de beber, a lo mejor no hubiera escrito tan bien, pero si no escribía, pues a lo mejor tampoco no necesitaba ni beber. ¿Quién sabe? Sí, y a ver, me da curiosidad tus bebidas favoritas. Mis bebidas favoritas, pues también dependiendo del estado de ánimo. O sea, mira, por ejemplo, dependiendo del lugar y del estado de ánimo. Aquí voy a la Jalisciense y me gustan los martinis. El dueño los prepara bien sabroso, ¿no? Ahí cuando voy con Eusebio, ahí a la Invencible, o por ejemplo, antier que estuvimos en la pulquería, los insurgentes, allí venden un tequila, él como es de Jalisco, pues sí conoce bien, el tequila, el mejor tequila blanco es el Siete Leguas, no es tequilitas perfumadas, son para señoritas. Ay, qué bonito, güey. Para emborrachar señoritas. No, ese es un tequila bueno. Y además no hace unas crudas tan feas. Porque yo supongo que no tiene tantos químicos, supongo. Sí, claro, no sé. Más natural. Más natural. Pero bueno, pues por ejemplo con ustedes, pues un mezcalín. Claro. Está por ahí, está esperando. Es más, dependiendo, mira, ya ves que dicen los chavos, no, este día está tequilero, claro, ¿verdad? Y eso lo decía Alejandro Rossi. O sea, cuando hace mucho frío, pues el tequila es bueno porque el tequila es una bebida solar que provee de mucha energía. Tú la bebes y nada más que es demasiada energía, ¿verdad? Entonces hay que irla dosificando. A veces nos pasa. Arturo, ahora quisiera que nos platicaras sobre un proyecto que hemos escuchado que está caminando sobre tu novela. Hay una novela ahí entre manos, ¿no? Pues hay una que ya hice, me tardé 10 años en hacerla. Se llama De madrugada en ninguna parte. Hasta ahorita afortunadamente ninguna editorial la quería publicar. Es un tabique así como de 400 páginas. Entonces tendría yo que partirla en 2 o en 3 para publicarla en varios lados. Y no, mira, a mí... Y ganar más regalías, ¿no? Sí, a mí lo que me da esperanza es que pues, la puedo imprimir y así como un cuate que yo tenía que tenía la piedra lunar, la de Wilkie Collins. Entonces no tenía, estaba enfermo de la espalda, no tenía cama, no tenía almohada, no se acostaba sobre la piedra lunar de Wilkie Collins. Entonces yo así me quiero acostar sobre mi novela, De madrugada en ninguna parte, porque es una novela que habla sobre el sueño. Entonces corre sobre 2 vertientes. Es la historia de un moderador analista. Yo fui moderador analista en Galo hace 15 años, yo creo. Y ese moderador analista está haciendo un estudio sobre una pastilla del sueño y en sueño se le aparece un borracho. Y ese borracho es un alcohólico porque él además encuentra este moderador una libreta de cuarto paso. Cuarto paso es lo que hacen los alcohólicos anónimos cuando tienen que narrar su vida, hacer un balance de su vida. Entonces yo estuve escribiendo los 2 personajes, primero uno y luego el otro, ¿verdad? Entonces el personaje principal pues era el moderador analista, porque era moderador analista, pero empecé a escribir el otro y me llevó por sus piqueras, por sus cantinas, por sus mujeres, por sus desmadres, y ya no pude dejarlo. Entonces ese devoró la novela y anuló al otro personaje. Entonces luego me costó trabajo volver a agarrar al personaje que es así como Apolinio, el del moderador. Ajá. Y el otro incluso se llama Dionisio Valderas, es un demonio, man. Entonces agarrar y entreverarlos a los 2. Me tardé 10 años. Ahí hay una historia además pues curiosa porque, mira, yo vengo de una familia, mi papá fue cantinero, mi papá tuvo muchas cantinas, mi papá decía... cuando las cosas van bien, a las cantinas les va bien. Y cuando las cosas van mal, a las cantinas les va mejor. Entonces, pues, ese Dionisio Valderas pues cayó dentro de todo mi inconsciente, todo eso que traía yo. Por ejemplo, en alguna época que dormía yo en el mismo cuarto con mi papá, yo en mi cuna todavía. Mi papá llegaba del trabajo, su trabajo también era de inflar, llegaba así tapado, man. Pero llegaba a leerme El tesoro del declamador. Entonces de ahí es donde me viene la memoria, porque llegaba a leerme a Gutiérrez Nájera, ¿no? El Duque Job, en alegre charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob,
voy a contarte de la duquesa que adora a veces al duque Hop. Él así todo tambaleante y yo agarrado los barrotes de la cuna, ¿no? y pues todos esos recuerdos se me agolparon a la hora de sacar la novela. Ahí la tengo que corregir a ver si le logro quitar unas 300 páginas. A ver qué le hago. Y tengo otro proyecto que ese no lo he terminado, que es una novela sobre el SIDA. Pues también tiene que ver con parte de mi vida, pues como todo, ¿no? Lo que se escribe. Yo estuve en una escuela así medio confesional, ¿verdad? De sacerdotes, todo ese rollo. Entonces siempre que veo cosas de Marcial Maciel, pues me acuerdo, ¿verdad? Y además tengo muchos compañeros, incluso un compadre mío, que de repente así pero casi a los 45, 46 años, no a los 41, se declaró gay, man. ¿No? Así como Antonio de la Torre, que dicen que una noche en una cena, creo que de Navidad o de Año Nuevo, así con sus nietos y todo, les dijo, ¿saben qué? Soy gay. Y todo, ¡ay, qué! Así mi cuate de repente se declaró gay. Yo en uno de los últimos cuentos que tengo, ahí en Campo de Batalla, pues hago esa rememoración, y en esta novela también, porque finalmente, pues, mira, la literatura es un terreno de ambigüedad, y la sexualidad también lo es. Entonces es muy común que tú agarres la temática de la sexualidad y la puedas desarrollar en la literatura, ¿verdad? Y lo curioso es que tú crees que estás haciendo un género realista, un género de pornografía, ¿verdad? Y no, estás haciendo un género fantástico, porque precisamente la fantasía es esa posibilidad de insertar la ficción dentro de la realidad, que es muy ambigua, ¿no? Entonces tengo eso, tengo varias cosas. Tengo, por ejemplo, hice un libro para Profeco de cómo ver televisión. Yo soy comunicólogo, entonces, cómo ver, o sea, porque en México pues no nos enseñan a ver la televisión, es decir, a verla críticamente, a cuidarnos de ella. Nos creemos todo lo que nos dicen los noticieros. Luego yo veo chavitas o señoras que se enamoran y te repiten los parlamentos de una telenovela, ¿no? Sí, José Alfonso, yo también te amo. Cuando el melodrama es un género irreal, por supuesto, es un género casi fantástico. Las caricaturas, cuate, ¿no? Todo se resuelve a guamazos o en la farsa, así, la violencia más gruesa, pues tampoco es real. O lo otro, los comerciales, la publicidad. O sea, cuando estamos viendo televisión, pues hay que saber medirle, sobre todo si eres niño. O lo peor, ¿no? Las campañas políticas, que es el terreno totalmente fantástico. Todos te ofrecen una sonrisa y una despensa, ¿verdad? Cuando lo que te deberían ofrecer, pues, es cuál es su trayectoria política, qué han hecho, dónde han estado, ¿verdad? Pero es más fácil sonreír en 2 minutos y prometer, como dicen ese dicho mexicano, hay que prometer hasta meter, y después de ya metido, olvidar lo prometido. Esa es la divisa de los políticos. Sí, claro. Oye, justamente hablando de la situación de México, ¿tú crees qué voces, qué foros nos hacen falta ante una situación como la que estamos viviendo en la actualidad? Híjole, mano, a veces viendo la situación de aquí me recuerda a un amigo que es poeta, se llama Pancho Zapata, y cuando anda en gira artística, ya lleva 2-3 días, sale a la calle a gritar, ¿cómo dice él? Dice, este no es mi mundo, quién sabe qué, así, sus delirios, ¿no? Y un día me dijo, no, dice, es que yo una vez así, cuete, fui allá a la Castañeda, y bueno, no a la Castañeda, al psiquiátrico, y a pegarle desde afuera, a decir, déjenme salir, ¿verdad? Porque la locura es este México que estamos viviendo, es el México muy, muy extremoso, ¿verdad? Creo que hay foros donde expresamos, así como muchos son foros del internet, porque como tú sabes ahorita, otra parte del terreno fantástico son los noticieros, ¿verdad? Yo veo cómo los noticieros los ha rebasado, todas las redes sociales los han rebasado, viven de las redes sociales, pero además no sacan los que sacan las redes sociales. Ahorita con estos adelantos tecnológicos tenemos la ventaja de hacer, como antes teníamos pensado, así una comunicación horizontal, ¿verdad? Antes era bien difícil, ¿no? Lo que estamos platicando. Una verticalidad tremenda, claro. Sí, imagínate, un programa como estos sería imposible hace 20 o 30 años, porque costaría un 15 o 10 años, ¿no? Sí, Era sí. Entonces esto es una maravilla, porque se presta a muchas iniciativas personales
de gente muy creativa. Como ustedes saben y como ustedes son, México está lleno de gente creativa, de gente que tiene iniciativa, que tiene imaginación, que tiene fantasía, que tiene valor, pero no son los políticos, no es nuestro sistema político, por supuesto, porque eso se dedica nada más a lucrar. Entonces, pues lo interesante es que a través de estos medios, a través de estos foros como los que ustedes están planteando, pues le dan voz a todas esas personas que pueden imaginar otra manera de ser y de hacer el país, ¿verdad? Creo que decía eso Nietzsche, ¿no? El futuro le pertenece a quien puede imaginarlo. Y creo que los que pueden imaginarlo somos todos los creadores. Es el ciudadano común, no los políticos, porque eso lo que imaginan es su cuenta bancaria, ¿verdad? La imaginan llena de ceros. Y ahorita que hablamos de proyectos de novela y acerca de los foros, también ahí hay un proyecto, un trabajo que está haciendo sobre una antología, ¿no? ¿Podrías platicar sobre esta parte? Sí, cómo no. ¿Y hacia dónde va? Sí, bueno, mira, lo interesante y lo valioso de esta antología se llama 43, es sobre varios autores que escriben sobre Ayotzinapa, pero bueno, desde la ficción, desde la poesía, pues está Eusebio Rubalcaba, que es precisamente quien la organiza, está Agustín Ramos, está Enrique González Rojo, está Rolando Rosas, está, no sé si ya lo dije, Agustín Ramos, está mucha gente, Ricardo Yáñez. Es una antología que están ustedes dos, claro, que es el resultado del esfuerzo de los creadores como una respuesta a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Nosotros pues no tenemos el foro de irnos a parar en el Congreso y que nos hagan caso, ¿verdad? Pero sí tenemos el foro de la creación, ¿verdad? Finalmente somos ciudadanos del mundo del arte y desde allí pues sí también podemos externar no nada más nuestra opinión intelectual, sino nuestro sentir, nuestro ser sensible. Y allí la antología ha estado padrísima. Originalmente eran 43 autores presentando 43 textos de poesía, ensayo, de teatro y cuento, o relato, o crónica, ¿verdad? Pero fue tal la respuesta nos rebasó. Yo creo que finalmente llegaron como unos 70 textos y lo íbamos a hacer de 43, se decidió aumentarlo a 50 y se nos quedaron por lo menos 20 afuera, ¿verdad? Y hubo de todo, así cosas increíbles, ¿verdad? Incluso pues le pedimos a Lenita Poniatowska nos dijo que sí, pero se le atravesó una enfermedad fuerte y ya no pudo, ¿verdad? Pero fue muy generoso. Esto que es una serie de grupos que luego se tirotean entre ellos, se tiran mala onda, que es lo del mundo cultural. Ajá. Bueno, allí hubo una iniciativa común que gente de distintas extracciones, así como grupo, pues confluyó para hacer esta antología, ¿verdad? Ahora, como tú ves, esta antología es terrible porque está hablando de un hecho que es una desgracia nacional. Es como Tlatelolco, man. La diferencia es que Tlatelolco, pues salieron 2 o 3 poemas en el momento, o salió ese gran libro de Elena Poniatowska, que es La Noche de Tlatelolco, y luego era difícil hablar de él. Ahorita se puede hablar, pero a veces uno se pregunta de qué sirve que se pueda hablar si las cosas no cambian.